Hola a todos y bienvenidos a nuestra video reseña dedicada a Wild Arms. Prepárense para sumergirse en el encantador mundo de este clásico JRPG que ha dejado una marca perdurable en la historia de los videojuegos. Exploraremos sus mecánicas de juego, su cautivadora historia y su inolvidable banda sonora. Acompáñenos en este viaje nostálgico y descubramos juntos por qué Wild Arms sigue siendo tan querido por los fans de los RPG. Square y Enix fueron los dos gigantes de los RPG japoneses en la década de 1990. Gracias a Final Fantasy y Dragon Quest. Pero antes de que esas dos franquicias insignia aparecieran lentamente en el Sony PlayStation, lanzado en Japón en 1994 y en América en 1995, se necesitaba cierta representación en el género. Esto permitió que algunos lanzamientos de presupuesto más bajo llegaran al mercado, siendo los más destacados Beyond the Beyond de Camelot, Suikoden de Konami y Wild Arms de Sony. Considerado en comparación con sus sucesores, el Wild Arms original es modesto en alcance. Pero mientras que cada secuela está desequilibrada por sus defectos, el original es exactamente lo que quiere ser un RPG de tamaño medio, sin complicaciones, que se destaca gracias a su estética poco convencional del salvaje oeste. Wild Arms cuenta la historia de tres protagonistas. Al principio, puedes elegir jugar cada una de sus historias, que actúan como prólogos, antes de que el trío finalmente se encuentre y comience la verdadera aventura. Después de sus secuencias introductorias, una característica común entre los juegos de Wild Arms, estos tres se unen para ayudar a una arqueóloga ingeniera llamada Emma a excavar un golem, que es un artefacto de un evento que sacudió el mundo, llamado Guerras Demoníacas, que ocurrieron 1000 años antes del inicio del juego. Una vez que obtienen el golem, se exhibe en un festival en Adleheim. Trágicamente, los demonios irrumpen en el cielo y atacan durante el festival, robando el golem. Los demonios anuncian su ambición de resucitar a su líder y destruir el mundo. Luego destruyen Adleheide. Con este incentivo, Rudy, Jack y Cecilia se unen para derrotar a la amenaza demoníaca. Desarrollado por la compañía Mediavision, Wild Arms fue diseñado con la intención de hacer un JRPG tradicional que incorporara temas del salvaje oeste, junto con convenciones de fantasía anime. Los vives occidentales son realmente lo que atrae a la gente a la serie. Hay juegos similares en términos de jugabilidad y narrativa, pero pocos, es que hay alguno, tienen un estilo comparable. El original es en realidad uno de los más terrenales estéticamente de la serie, inclinándose más hacia la fantasía tradicional medieval europea que los otros. Aún así, tiene suficiente filo para destacarse entre la biblioteca de Seke. Wild Arms presenta muchos de los elementos recurrentes de la serie. Lo más importante es el entorno de Filgaia, un planeta desértico moribundo que le da a la serie su brillo del salvaje oeste. Hay cierta continuidad histórica ligera entre cada entrada, pero es más temática que narrativa, apenas se nota que existen en el mismo universo. Si es que lo hacen, probablemente estén ambientados miles de años aparte. Hay cameos de personajes en Wild Arms 5 para celebrar el 10º aniversario de la serie, pero estos son para el fanservice en lugar de establecer continuidad, ya que los personajes de cada juego existiendo simultáneamente no tendría sentido. Filgaia mismo también se ve muy diferente en cada juego, en diferentes estados de devastación ecológica y en la forma de sus masas de tierra, lo que sugiere ya sea un universo diferente o una era diferente. Wild Arms 3 reintroduce algunos villanos del original, por lo que lo último es lo más probable. Dentro de Filgaia hay muchas otras características recurrentes. Los Elogedeuga son la civilización antigua de rigor, y sus templos permiten viajar rápidamente por los continentes al principio del juego antes de obtener otros medios de transporte. Las armas conocidas como Arms están presentes en toda la serie, aunque su importancia es inconsistente en Wild Arms. Son una tecnología antigua que la mayoría de la gente teme y pocos pueden manejar, pero en otros juegos de la serie la gente las usa sin problemas o estigma. En Wild Arms 3, todos los personajes jugables usan un armita bien neon. Alarm mismo ostensiblemente significa máquinas reliquias antiguas, aunque este acrónimo solo se aplica al primer juego. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la tribu Bhaskar, que es un equivalente a los nativos americanos.
Por lo general, solo hay una aldea Bhaskar en cada juego, pero siempre tienen un lugar bastante importante en la historia. Wild Arms 2 y 3 tienen personajes Bhaskar jugables, que aparte de Shadow Hearts 3 From the New World son algunos de los únicos personajes jugables equivalentes a nativos en el JRPG DOM. Aunque interesantemente, la tribu Bhaskar en Wild Arms 2 es retratada como blanca, pero esa es una discusión para más tarde. Los juegos de Wild Arms son conocidos por sus intrincados puzzles que dependen del uso de varias herramientas. La serie puede considerarse como sucesora de la serie Lufia de Natsume. Cada personaje en el original obtiene 4 herramientas a lo largo del juego. Rudy obtiene bombas, un radar, patines y un guante de poder. Jack obtiene a Hampan, un encendedor, un gancho de agarre y una guitarra. Cecilia obtiene su lágrima, un reloj de bolsillo, una varita mágica y un jarrón de agua. Este es el mayor número de herramientas por personaje en cualquier juego de ARMS. Algunas ni siquiera se usan para puzzles. La guitarra se usa para invocar monstruos y el radar se usa para localizar tesoros. Pero todos suelen ser útiles en los laberintos del juego. El juego original no tiene puzzles especialmente difíciles, pero son más desafiantes, variados y se incorporan con más fluidez que muchos de los contemporáneos del juego. Algunos requieren velocidad y coordinación mano-ojo que uno no suele ver en los RPG por turnos. Un aspecto desafortunado de los puzzles es que a menudo los resuelves mientras lidias simultáneamente con encuentros aleatorios, lo que puede hacerlo tedioso. Un hechizo mágico que disminuye la frecuencia de los encuentros ayuda un poco, pero solo tienes acceso a él al final del juego. Gracias, futuros juegos de la serie introducen un sistema para cancelar encuentros antes de que ocurran, aliviando, en cierta medida, la molestia. Las batallas en Wild Arms tienen suficientes trucos y matices más allá de los típicos para mantenerte comprometido. Cada personaje tiene un conjunto de habilidades especiales únicas. Rudy maneja ARMS, que causan ataques poderosos pero están limitados por tu suministro de balas. La recarga solo está disponible en pueblos y mediante el escaso objeto de carga de balas. Las ARMS se pueden mejorar para aumentar la potencia, la precisión y la capacidad de bala, aunque estas mejoras se vuelven caras rápidamente. Las mejoras más caras cuestan 65 Geya, algunas de las compras más caras en el juego. Cada arma se encuentra en el mundo en cofres únicos, a menudo fuera del camino, y requiriendo herramientas o duplicadores llaves mágicas raras que también se usan comúnmente en toda la serie para acceder. Jack usa Quick Draw, una técnica de esgrima ligada a su historia que enfatiza la velocidad. Al usar estas habilidades casi inevitablemente será el primero en actuar. Él recoge Quick Draws al encontrar varios desencadenantes que le dan una idea para una habilidad. Por ejemplo, uno de los primeros que recoge se activa al caminar por un corredor ventoso en un paso de montaña. Una vez que se ha activado la habilidad, sin embargo, Jack todavía tiene que aprenderla usándola una y otra vez hasta que se active, algo así como el sistema de destello en la serie Saga. Hasta que se activa, la habilidad se muestra como una serie de signos de interrogación en el menú. Si usa la habilidad y no se activa, actuará como un ataque regular en su lugar. La probabilidad de activación está determinada por la suerte, que es una estadística más importante en los juegos de Wild Arms que en la mayoría de los JRPG, y puedes aumentar temporalmente la suerte con un ítem raro llamado Flor Pequeño. Cecilia tiene el conjunto de habilidades más versátil. Usa Crest Grids, que son cuadrículas de 44, con asignaciones para 16 hechizos mágicos diferentes. Hay 4 en total, 2 para magia de luz y 2 para magia oscura. Ella necesita encontrar Crest Crafts, que se pueden colocar en las cuadrículas en tiendas mágicas en la ciudad. Como es de esperar, la magia de luz es para la defensa y la magia oscura es para el ataque. También hay muchas habilidades no combativas, como el casi esencial Teleport, que te permite viajar entre pueblos instantáneamente en el mapa mundial, y Maldición e Invisible, que aumentan y disminuyen respectivamente la tasa de encuentro. Los Crest Graphs son raros y finitos, y es bueno tener muchos de ellos, ya que a mitad del juego descubrirás la magia avanzada, que abre 2 cuadrículas adicionales de 44, requiriendo un total de 64 Crest Graphs para maximizar la magia de Cecilia. Por supuesto, muchos de los hechizos avanzados son simplemente versiones mejores de la magia original. Curar, Birth S,
Curación total, por ejemplo, y las colocaciones de gráficos no son permanentes, por lo que simplemente puedes quitar un gráfico de una cuadrícula y colocarlo en otra según sea necesario. También puedes renombrar toda la magia por alguna razón. Esto no tiene ningún efecto en la utilidad de un hechizo. Además del equipo habitual, los personajes también pueden equipar mediums, que invocan guardianes, los espíritus elementales de Filgaia. Aumentan varias estadísticas y también funcionan como invocaciones. Las secuencias de invocación no son elaboradas y a menudo los ataques no son mucho más dañinos que la magia, las arms o los quick draws. Sin embargo, ofrecen cierta variedad en el combate, al menos. Los juegos de Wild Arms incorporan algo llamado barra de fuerza en su combate. En el original, la barra de fuerza comienza en 0 al principio de cada batalla. La barra está segmentada en 4 y aumenta en poder de fuerza FP cada vez que atacas o te atacan, incluido un bono si esquivas. Tus estadísticas aumentan temporalmente a medida que la barra aumenta, y cuando alcanzas el 100, logras la condición verde, que elimina inmediatamente todos los estados alterados. En cada cuarto, los personajes reciben el uso de diferentes habilidades de fuerza. Rudy comienza con bloqueo, que garantiza que su arm golpee a su objetivo. Jack tiene acelerador, que garantiza que su movimiento sea primero, y Cecilia tiene mística, que accede a varios poderes secretos en objetos, el más útil de los cuales son los objetos de curación como vallas de curación, que permiten que se use un objeto en todo el grupo. Este es el único juego de la serie que usa MP, además de FP. Los juegos futuros colapsan ambos en uno. Gráficamente, Wild Arms es el menos impresionante de la serie, lo cual es de esperar. No es malo. El juego combina 2D y 3D, con todo excepto, o las batallas renderizadas en 2D. Los sprites de personajes chibi y los monstruos en bloque pueden no verse geniales, pero no te harán sangrar los ojos ni nada por el estilo. Simplemente no hay nada que te haga quedarte admirando. Los gráficos 2D, por otro lado, son bonitos, coloridos y variados. El ángulo de cámara fijo desde arriba hace que sea mucho más fácil navegar que el mundo 3D temprano de Wild Arms 2. Hace que los pasajes secretos y los puzzles sean más intuitivos y divertidos de descubrir y resolver. Las secuelas con vistas de 360 grados tienden a ser desorientadoras en algunos lugares, pero aquí no hay ese problema. Los gráficos 2D se ven mejor de lo que podrías ver en la SNES, lo cual es genial cuando se compara con los feos juegos de SX tempranos, como Beyond the Beyond. Los JRPG de SX quizás fueron demasiado rápidos para subirse al carro poligonal, y es agradable ver píxeles con un poco más de profundidad que lo que eran capaces de la cuarta generación de consolas. Las composiciones de Michiko Naruke son magníficas, cruciales para los vives del salvaje oeste. Naruke incorpora silbidos, mandolinas, trompetas y guitarra acústica reminiscente de las clásicas películas del spaghetti western. Más que reminiscente, en realidad, algunas canciones muestrean directamente puntuaciones de spaghetti western. La pista reproducida sobre la cinemática de apertura, Into the Wilderness, por ejemplo, toma el riff principal de Day of Anger de Riz Ortolani, y la pista del mapa mundial Lone Bird in the Shire es esencialmente una versión a un ritmo más rápido de The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone, de The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone, de El bueno, el feo y el malo. También se pueden encontrar similitudes entre Agitation to Destruction de Naruke y Farewell to Cheyenne de Morricone de Hasta que llegó su hora. La línea entre homenaje y copia puede ser un poco borrosa aquí, pero las composiciones funcionan bien. Naruke traduce incluso las piezas más descaradamente robadas en una banda sonora de JRPG hermosamente, a pesar de ser sacadas de fuentes tan alejadas del JRPG como se podría pensar. Naruke las hace familiares en términos de lo que están comunicando al jugador avezado en JRPG El Pueblo Tranquilo, la guarida malvada del calabozo, la torre de alta tecnología, el templo antiguo, etc. Y lo hacen con ese encantador acento del oeste. La historia de Wild Arms es más simple que las secuelas, pero su alcance limitado no se siente restrictivo. Es simplemente cuestión de hacer bien con los tropos preestablecidos. Dada su traducción no tan buena, esto realmente funciona a su favor. Hay menos para estropear.
Cada personaje tiene un pequeño arco. Rudy con el sentimiento de pertenencia al mundo, Jack con la aceptación de la falibilidad de la fuerza humana y Cecilia con la llegada a la mayoría de edad como líder y maga. Hay algunos personajes secundarios que son divertidos pero un poco unidimensionales, hasta que su presencia en la narrativa se extiende en el remake de STES 2. Alter Code, FOS. Un personaje incómodo es Bartholomew, un personaje que, en la versión japonesa, es literalmente un pedófilo de alivio cómico. En la versión estadounidense es graciosamente solo un raro al que el juego deja claro que le gustan las chicas que solo tienen 18 años. Otros, como Calamity Jane, Mariel y Emma, son agradables pero no tienen la oportunidad de brillar realmente hasta el remake. Los villanos son en su mayoría poco notables, con la excepción de algunos de los caballeros del cuarto, los principales demonios secuaces, que tienen motivaciones interesantes, en particular Harken, Zed y Boomerang. Incluso las peores piezas que componen la narrativa de Wild Arms son al menos aceptables. Y es refrescante ver que tantas mujeres conforman el elenco extendido. Cecilia es en realidad el personaje más central de la historia, tanto como el juego quiere hacernos creer que es Rudy, pero ella sigue siendo la única chica en la alineación principal. Hay un pequeño trozo de misiones secundarias que completar, en su mayoría en forma de jefes secretos. Todos atan los cabos sueltos en la trama, lo cual es un buen toque ya que le da al jugador un poco más de incentivo para buscarlos más allá de ser un completista. La reclamación a la fama entre las misiones secundarias de Wild Arms es el infame jefe secreto en toda la serie Ragu o Raga, el rey de los monstruos. Este jefe tiende a ser el más difícil en cada juego. Aunque es difícil en el original también, en realidad hay algunas estrategias inteligentes para hacer que la mayoría de sus movimientos causen cero daño, lo que hace que sea una victoria fácil. Sin embargo, descifrar estas estrategias es difícil de hacer por tu cuenta, por lo que siempre es parte del desafío descubrir las debilidades de Ragu o Ragla. Una vez que lo derrotas, recibes otra firma de la serie, la Estrella del Sheriff, un objeto de inventario que aumenta todas tus estadísticas significativamente. En el original es por 100 puntos. Siempre es un poco una broma dado que ya has derrotado al jefe más difícil del juego, excepto en Wild Arms 2, más sobre eso después. Pero es un buen gesto y hace que el resto del juego sea pan comido. Muchos que crecieron con la PlayStation como su consola principal durante su infancia o adolescencia tienden a recordar Wild Arms como ese JRPG que compraron en 1997 porque aún estaban esperando que saliera Final Fantasy VII. En el esquema de la historia del género no se puede negar que no se compara en significado con algo como F7. Pero Wild Arms nunca estuvo tratando de revolucionar el género, cómodamente dentro de las convenciones del género. Un deleite jugarlo debido a lo fiel que es a las reglas en lugar de cómo evoluciona o redefine. Muestra el núcleo del atractivo del género. Wild Arms no pasará a la historia como lo mejor en nada, pero eso no significa que no sea genial. Y así llegamos al final de nuestra reseña de Wild Arms. Esperamos que hayan disfrutado explorando este clásico del JRPG tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias experiencias con este juego legendario. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.